más a mi cocina. Hoy vamos a preparar con nuestra panificadora del líder un delicioso panetone con chocolate. Vamos a empezar. Para que el panetone nos haga más esponjoso vamos a hacer un prefermento en el que vamos a utilizar 100 gramos de harina de fuerza, 7 gramos de levadura seca o 20 de levadura fresca, una cucharada sopera de azúcar y 100 mililitros de agua tibia. Comenzamos poniendo en un bol el agua tibia. A continuación, la levadura y la cucharada sopera de azúcar. Lo integramos bien y añadimos la harina. Una vez lo tenemos bien integradito, os quedará una masa así cremosa. Una vez lo tenemos, lo tapamos con un paño y lo dejamos que doble su tamaño. Ya nos ha doblado nuestro prefermento. Mirad qué esponjoso nos ha quedado. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 3 huevos de tamaño L a temperatura ambiente, 75 gramos de mantequilla, 2 cucharadas soperas de miel de la que trae la panificadora, la ralladura de un limón y la ralladura de una naranja, una pizca de sal, 300 gramos de harina de fuerza, vainilla, le vamos a echar un chorrito, esto se lo ponéis al gusto, si os gusta más echáis más y si no menos, y gotitas o pepitas de chocolate, también al gusto, también podéis ponerlo fruta escarchada o pasas, eso ya lo elegís vosotros. Sacamos la cubeta de la panificadora y comenzaremos a echar los ingredientes líquidos. Batimos los huevos. Una vez batidos un poquito, los añadimos. Añadimos el prefermento. Le ponemos la vainilla, yo le voy a poner 2 cucharaditas de café, ya que nos gusta el sabor a vainilla, vosotras ponerle la que os apetezca poner. 2 cucharadas soperas de miel, yo las voy a enganchar aquí al asa de la panificadora. La mantequilla, no hace falta que la deshagáis. La ralladura de naranja, la ralladura de limón, la harina tamizada, la podéis tamizar con un tamiz o con un colador que tengáis por la cocina, y la sal. Yo he puesto media cucharadita. Encendemos nuestra panificadora. Vamos a seleccionar en el botoncito del librito el programa de amasado, que en esta máquina es el número 9. Pulsamos el botoncito y va cambiando aquí en la pantallita el número 8 y 9. Necesitamos 45 minutos de amasado. Como este programa tiene 10 minutos, en la flechita de la derecha, en el botoncito, vamos a pulsar para que vaya cambiando el tiempo, 25, 30, 35, 40, 45, y pulsamos inicio 2 veces, 1 y 2, y empieza la máquina. Mirad cómo queda la masa. Con una espátula de silicona, a mí me gusta, con mucho cuidadito, apartarle la harina que se queda en los laterales para que se integre todo bien. Acaba de terminar el amasado. Paramos la panificadora y vamos a dejar dentro la masa para que leve y doble su tamaño. Ya nos ha doblado su tamaño. Engrasamos la mesa de trabajo echándole un poquito de aceite de oliva y sacamos la masa de la cubeta. Limpiamos con una rasqueta el interior de la cubeta. Una vez hemos limpiado la cubeta, sacamos las palas de la masa. Es una masa un poco pegajosa, pero fácil de trabajar. Ya le hemos sacado las palas
con ayuda de aceite en las manos. Y ahora vamos a formar nuestro panetone. Estiramos la masa. La hacemos de forma rectangular. Más o menos la igualáis con las manos. Y añadimos las motas de chocolate. Ponemos las gotitas que queramos poner, eso ya a gusto de cada uno. Y una vez las tenemos, vamos a enrollar la masa. Lo hacéis a lo largo. Enrollamos sin aplastar. Si queréis, a la vez que vais enrollando, podéis ponerle un poquito de chocolate. Y os quedará más chocolatoso. A mí me gusta hacerlo así, vosotros como queráis. Si queréis más o menos chocolate, eso ya a gusto de cada uno. Y una vez lo tenemos todo envuelto, cogemos las puntas y lo ponemos de pie. Y una vez lo tenemos así, a la cubeta. Lo metemos nuevamente dentro de la panificadora y lo dejamos levar hasta que doble su tamaño. Ya ha doblado su tamaño. Ahora lo sacamos de la panificadora. Le vamos a hacer un corte bastante profundo en forma de cruz. Y una vez lo tenemos, lo pintamos con huevo. Pintamos toda la superficie. Y a continuación le ponemos unos trocitos de mantequilla. Lo ponemos dentro de la panificadora y lo hornearemos. Con el botoncito del librito vamos a seleccionar el programa hornear, que en esta máquina es el número 15. Pulsando el botoncito, aquí en la pantallita veis cómo va cambiando hasta el número 15, 13, 14 y 15. Ahora vamos a seleccionar el tostado de nuestro panetone. Como lo queremos a máximo tueste, con el botoncito del tostado, la flechita va cambiándose, ahí sería menos tueste, medio tueste y máximo tueste. Lo vamos a dejar aquí. Y para la cocción de este panetone, este programa nos marca una hora. Como queremos dejarlo en 40 minutos, en la flechita de la izquierda, en el botoncito, vamos a pulsarle hasta dejar 40 minutos de cocción. Una vez lo tenemos, lo confirmamos y damos a inicio. Y en 40 minutos ya veréis qué panetone tan rico nos sale de esta pequeña máquina. Acaba de terminar nuestro panetone. Paramos la panificadora y vamos a ver qué tal ha quedado. Mirad qué hermosura. Lo sacamos de nuestra panificadora con cuidadito de no quemarnos. Y ahora lo vamos a poner boca abajo sobre 4 vasos, como veis aquí, para que al enfriarse siga creciendo un poquito más. Con mucho cuidadito lo pondremos encima de los vasos.
Y así lo dejaremos hasta que enfríe. Ya tenemos frío nuestro panetone. Vamos a quitarlo de los vasos. Mirad cómo ha crecido. Y ahora, dándole una vueltecita a los enganches de las palas, vamos a sacarlo a ver qué tal está. Y mirad qué hermosura de panetone nos ha salido de esta pequeña máquina. Mirad la altura que hemos conseguido con esta receta de nuestro panetone. Y ahora vamos a cortarlo para que veáis lo jugoso que nos ha quedado. Mirad qué jugosidad. Ya tenemos listo nuestro delicioso panetone de chocolate para poder disfrutar en cualquier momento del año. Si seguís mis pasos, os saldrá tan rico como me ha salido a mí. Animaros a prepararlo y estar pendientes de que se cuece con Fabi. ¡Hasta luego!